La respuesta de Claudia Sheinbaum a la crisis de los productores en Zacatecas se ha convertido en uno de los temas más urgentes y delicados del país. Y no es para menos, porque lo que está ocurriendo en esta región refleja una realidad que miles de agricultores están viviendo en silencio: trabajar durante meses, invertir todo lo que tienen y aún así no lograr salir adelante. Imagínate esto por un momento: sembrar con la esperanza de una buena cosecha, enfrentarte a precios cada vez más altos en fertilizantes, gasolina y semillas, y cuando finalmente llega el momento de vender, descubrir que el precio del mercado no cubre ni siquiera lo que invertiste. Eso no es un caso aislado, es la realidad de muchos productores en Zacatecas hoy en día. En los últimos meses, las voces del campo han pasado de la preocupación al cansancio, y del cansancio a la desesperación. Las protestas, bloqueos y llamados al gobierno no son casualidad, son el resultado de una presión acumulada que ya no puede ignorarse. El problema no es solo económico, es estructural. Por un lado, los costos de producción han subido de manera constante, impulsados por factores globales como la inflación y el encarecimiento de insumos, pero también por limitaciones locales que dificultan el acceso a apoyos y financiamiento. Por otro lado, los precios de venta de productos como el frijol y el maíz no han crecido al mismo ritmo, dejando a los productores atrapados en una ecuación imposible: gastar más para ganar menos. A esto se suma un enemigo silencioso pero devastador: la sequía. Zacatecas ha sido golpeado por condiciones climáticas cada vez más extremas, reduciendo el rendimiento de las cosechas y aumentando el riesgo de pérdida total. Y cuando la lluvia no llega, no hay subsidio que compense completamente el daño. En este contexto, la respuesta de Claudia Sheinbaum ha sido observada con atención, porque no se trata solo de promesas, sino de acciones concretas que podrían marcar la diferencia entre la continuidad o el colapso de miles de pequeños productores. La presidenta ha señalado que su estrategia parte de algo fundamental: escuchar. Pero no escuchar desde la distancia, sino de forma directa, reuniéndose con agricultores, con líderes del sector y con autoridades locales para entender la dimensión real del problema. Este enfoque busca romper con la percepción de decisiones tomadas desde oficinas alejadas de la realidad del campo. Sin embargo, escuchar es solo el primer paso, y la gran expectativa está en lo que viene después. Entre las medidas que se han puesto sobre la mesa se encuentran apoyos económicos directos para los productores más afectados, subsidios que permitan reducir el costo de insumos básicos y programas de financiamiento con tasas más accesibles, algo clave para quienes necesitan invertir en cada ciclo agrícola sin endeudarse de manera insostenible. También se ha planteado fortalecer los llamados precios de garantía, una política que busca asegurar que los agricultores reciban un pago justo por sus productos, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Esta medida, aunque no es nueva, vuelve a tomar relevancia en un contexto donde la volatilidad de precios puede destruir la rentabilidad de una cosecha en cuestión de semanas. Otro punto importante dentro de la respuesta del gobierno es la inversión en infraestructura, especialmente en sistemas de riego. La idea es clara: si el clima ya no es confiable, entonces el campo necesita herramientas para adaptarse. Sin embargo, estos proyectos requieren tiempo, inversión y una ejecución eficiente, algo que históricamente ha sido un desafío. Mientras tanto, los productores necesitan soluciones inmediatas, porque el campo no espera. Cada ciclo perdido representa ingresos que no regresan y deudas que sí se acumulan. Y aquí es donde surge la gran tensión, la diferencia entre las soluciones a corto plazo y las transformaciones a largo plazo. Muchos agricultores han expresado su escepticismo, no necesariamente por desconfianza total,
sino por experiencia. Han visto programas que tardan en llegar, apoyos que no alcanzan o políticas que no se adaptan a la realidad del terreno. Para ellos, el problema no se resuelve solo con subsidios, sino con cambios estructurales que incluyan acceso real a mercados, cadenas de distribución más justas y políticas que protejan al productor nacional frente a la competencia externa. Porque al final del día, no se trata solo de producir, sino de poder vender en condiciones dignas. Además, la crisis tiene un impacto humano profundo que muchas veces no se ve en los números. En Zacatecas, el campo no es solo una actividad económica, es una herencia, una identidad. Familias enteras han vivido de la agricultura durante generaciones, pero hoy ese legado está en riesgo. Los jóvenes, al ver la incertidumbre, optan por migrar, buscando oportunidades que el campo ya no garantiza. Esto genera un efecto en cadena, menos manos para trabajar la tierra, menos producción y una mayor fragilidad en el sistema agrícola. Y mientras esto ocurre, la pregunta de fondo sigue creciendo: ¿qué tan sostenible es el modelo actual del campo mexicano? La respuesta de Sheinbaum podría convertirse en un punto de inflexión si logra equilibrar lo urgente con lo importante, lo inmediato con lo estructural. Porque no se trata solo de apagar el incendio, sino de evitar que vuelva a ocurrir. El reto es enorme, porque implica coordinar recursos, instituciones y voluntades en un contexto económico y climático complicado. Pero también representa una oportunidad única para redefinir la relación entre el gobierno y el campo, para construir políticas que no solo respondan a la crisis, sino que fortalezcan al sector a largo plazo. Mientras tanto, en Zacatecas, los productores siguen trabajando, sembrando con la incertidumbre de no saber si esta vez será diferente. Siguen esperando que las palabras se conviertan en acciones, y que las acciones lleguen a tiempo. Porque en el campo, el tiempo no es solo dinero, es supervivencia. Y en medio de todo esto, queda una pregunta que no solo corresponde al gobierno, sino a toda la sociedad: ¿estamos dispuestos a valorar y sostener a quienes producen lo que comemos, o dejaremos que esta crisis avance hasta que sea demasiado tarde?